noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez en este miércoles 21 de septiembre de 2016. Gracias a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país y desde luego a quienes están con nosotros a nivel nacional a través de los servicios de cable de Claro y Tigo. Como siempre, en el segundo segmento de la entrevista tendremos habilitados 2 números de teléfonos para que usted pueda participar, ya sea con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Estará apareciendo en pantalla el 22630023, lo tiene ahí en este momento, y el 22649179. ¿De qué hablaremos esta noche? Tenemos varios temas en agenda, veremos si el tiempo nos alcanza. Intentaremos hacer un abordaje sobre el papel de la Fiscalía General de la República con Douglas Meléndez a la cabeza, de la creación de una comisión especial antiimpunidad, del caso Funes, desde luego, que se encuentra asilado en Nicaragua, de las medidas de la Corte Suprema de Justicia de rotación de jueces que algunos sugieren apunta de alguna forma a enfrentar la impunidad o al menos la inoperancia judicial. También hablaremos de los temas de las finanzas públicas, un poco sobre la controversia por las acusaciones contra el magistrado Belarmino Jaime por parte de la presidenta del Parlamento Lorena Peña y luego la declaración del ministro de Hacienda Carlos Cáceres. Y lo último de esta tarde, la controversia entre el alcalde de San Salvador Nayib Bukele y el ministro de Economía Tarsis López. Hay muchos temas, veremos como decíamos al principio si la hora nos alcanza. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios acá en San Salvador Max Mojica, él es abogado, articulista del Diario de Hoy, también integrante de Sociedad Civil. Max, es un gusto. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Muy amable por invitar. Perfecto, también agradecemos que está con nosotros Paolo Lurs, periodista e integrante del equipo de observadores del Diario de Hoy. Paolo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de iniciar queremos reiterar a ustedes que esta entrevista es patrocinada gracias a Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Una está cerca de usted, ahí en el occidente, en la zona central, para central y también en el oriente de nuestro país. Bueno, dicho esto, iniciamos. Me interesaría, Max, comenzar contigo un poco sobre el caso Mauricio Funes, lo que ha ocurrido, digamos, en las 24 horas atrás, que tiene que ver ya con la admisión de más de 200 hechos o casos específicos que se han determinado a nivel de tribunales. Lo que se conoce es un paquete probatorio de 200 exactamente. Documentos y relaciones. Mira, yo creo que el caso de Mauricio Funes yo lo defino como la pérdida de la inocencia de un periodo en El Salvador, porque al final del día lo que estamos viendo ahorita ya no es un tema de persecución política, como claramente fue el caso de Paco Flores, donde sin existir un delito comprobado, sin existir indicios de delitos, se mandan a esta persona pues a la cárcel, ¿no? Y con el desenlace trágico que tiene, pues porque al final de cuentas pareciese que un sector del quehacer jurídico nacional a nivel judicial y a nivel político se cebó sobre él, pues provocando el desenlace de su muerte. Yo creo que existen diferencias sustanciales entre el caso Paco Flores y el caso Mauricio Funes. Mauricio Funes se enriqueció a vista de todos, digamos, de una forma bastante clara, él y un grupo de personas privilegiadas que estaban a su alrededor, y ahora pues estamos viendo una persecución donde el fiscal ha sido hasta cierto punto mesurado. Si te das cuenta, pues hasta el día de hoy ni siquiera ha habido una orden de captura, ¿verdad? Claro. Y únicamente hemos visto avances judiciales concretos, los cuales pues han estado pretendiendo probar que esta persona pues ha sido, esta persona y personas que lo rodean. Ahora bien, entonces, objeto de enriquecimiento. El tema específico del asilo, de la argumentación que ha utilizado el expresidente Funes sobre el tema de asilo, en tu caso particular, en tu análisis, entonces está totalmente descartado que tenga que ver con una cuestión política y ese tipo de cosas. Absolutamente de compadrazgo. Estamos hablando de que de suyo es imposible que el asilo se haya tramitado de forma express. Si nosotros pues de alguna forma revisamos los antecedentes del caso, lo que ha venido pasando semanas atrás, nos damos cuenta que Daniel Ortega decide darle un asilo en 24 horas, lo cual ni aquí ni en la China es algo que sucede de esa forma. Y por otro lado, nos damos cuenta de una persona que se va contradiciendo en la serie de declaraciones que va dando, es decir, mira, yo me voy a Nicaragua de turismo, me voy a Nicaragua a una consultoría, estoy en Nicaragua temporal.
pero al mismo tiempo estamos viendo que su grupo familiar y su homenaje familiar está dirigiéndose para Nicaragua. Ahora, no se fueron todos, ¿no?, del grupo familiar, sino quienes están prácticamente siendo señalados en este proceso. Ese es un dato. Digamos que se fue el grupo familiar actual, porque Banda Piñato se queda atrás. Mecafé se queda atrás, ¿verdad? Pero su grupo familiar que está siendo señalado es el que se mueve. Bueno, perfecto. Paolo, a ver, lo que tenemos acá reflejado es lo que publica justamente este día el diario de hoy. Dice: la Cámara acepta las 290 pruebas contra Funes, su hijo y Banda Piñato, documentos que exponen, dice, un ingreso de cerca de $728,000, aparentemente sin origen justificado, el pago de deudas, la adquisición de 8 automotores y un lote de 85 armas. Son algunas de las 290 pruebas que la Cámara Segunda de lo Civil admitió contra el expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego y la ex primera dama Banda Piñato. ¿Cómo asienta esto? ¿Será que entonces, si no hay una orden de captura a estas alturas, es porque el fiscal está llevando este proceso sumamente documentado para que entonces haya un caso tan fundamentado que no se le pueda caer? Pregunto. No, primero hay que distinguir dos cosas. Este es el caso civil, ¿no? Este es el caso civil que viene de la Corte Suprema de Probidad. Ellos lo pasaron a la Cámara de Civil por una orden de la Corte Suprema, y eso se está viendo ahí. El otro caso penal, que todavía no está presentado, pero que está en la opinión pública a partir de esa ola de allanamientos a todas las propiedades de Funes y de Mecafé, este caso todavía no está en la Corte. Ese es el caso penal. Al caso penal, dependiendo del desenlace del caso civil, se puede agregar lo que ahorita se está ventilando en la Cámara Civil. Si la Cámara Civil decide que hay caso, ellos están obligados de pasar esto a la Fiscalía a ver cuáles son las consecuencias penales de esto. Quiere decir, de esa manera no es raro que del trámite civil no pueda haber una orden de captura ahorita. Y del otro trámite, que es la parte de la investigación penal con los allanamientos, bueno, según ha visto la cantidad de documentos que se han llevado de las oficinas de Mecafé y de las casas de Funes, me imagino que van a necesitar un rato de armar el caso. Entonces yo, como de cualquier manera el hombre está en Nicaragua y ya buscó refugio, porque esto no es asilo político, esto es santuario para delincuentes, eso hay que distinguirlo. ¿No existe para ti la figura del asilo, en este caso particular? En este caso ¿Tú aplicas no existe. más el tema de refugio? No, en este caso no existe. Esto, como yo escribí en una columna, esto es un insulto a los luchadores contra dictaduras que en América Latina han encontrado no refugio, sino asilo político en Venezuela, en Costa Rica, en México. Gente que venían durante la dictadura en Chile o incluso la gente nuestra. La gente nuestra durante la época de represión en el 70-80, bueno, gente famosa de la historia salvadoreña democrática como Rubén Zamora, como Héctor Silva, como Manuel Ungo, fueron acogidos con asilo político en Costa Rica. Además, el asilo es un instrumento muy noble, ¿no? Es por un instrumento condiciones noble, democrático y jurídico. Esto es lo que está haciendo Ortega, no solamente con Funes, sino con otra gente que andan... El caso de Radé, ¿no? El expresidente del Parlamento guatemalteco. Igual, él tiene décadas de tener ahí gente perseguida por la justicia española por atentados de ETA. Claro. Entonces, esto es santuario para delincuentes, eso hay que distinguirlo. Entonces, el hombre, Funes, se metió realmente en un problema de acogerse a esto, porque esto es casi una declaración de culpabilidad. De acuerdo, ahora me interesaría analizar un poco con ustedes el papel de la Fiscalía General de la República. Max, ¿cómo evalúas lo que está haciendo Douglas Meléndez a estas alturas? Es decir, ¿cuánto tiene? Un poco más de
¿qué sería? Casi 3 meses, ¿no? De estar fungiendo como fiscal general con con los mismos instrumentos, con el mismo recurso humano, con los mismos instrumentos que que han tenido los fiscales anteriores. Pero hemos visto una diferencia bastante sustancial, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, definitivamente, donde me entrevistan y donde yo lo he escrito, en términos generales, porque no es que tampoco uno está 100% de acuerdo absolutamente con todas las acciones que el fiscal ha tenido, creo que en términos generales, desde la perspectiva de su decisión y su valentía de atacar frontalmente el crimen organizado, se merece un aplauso. Es bastante notorio como, contando con los mismos recursos, con el mismo presupuesto, ha decidido tomar casos, retomar casos, que pues en la anterior, digamos, función del anterior fiscal simplemente estaban dormidos, ¿verdad? O estaban a propósito engavetados y, lo que es peor aún, mal llevados, y mal llevados a propósito. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el fiscal se merece un aplauso de parte de la ciudadanía. Ha recibido el apoyo de la sociedad civil, ha recibido el apoyo bastante significativo de diplomáticos internacionales, de países tradicionalmente cooperantes de forma muy importante con El Salvador. Eso implica de que no solo de cara internacional, sino de cara interna, al fiscal pues digamos, la población le está endosando un apoyo y una credibilidad. Ahora bien, el fiscal está teniendo un respaldo claro de la ciudadanía en términos de opinión pública, eso es indudable, ¿no? Pero bueno, lo que teníamos también la semana pasada, esta fotografía que claro, subió el embajador del Reino Unido, ¿no? Y estaban prácticamente los embajadores más importantes acá. ¿Esto qué denota? Es que también hay un tema de debilidad no, esa foto, que puede tener el fiscal. Esa foto es un mensaje. Esa foto es un mensaje diciéndole, miren, si hay algún tema en donde el gobierno central o algunos organismos del Estado están queriendo impedir el trabajo del fiscal, aquí está la comunidad internacional respaldando la buena gestión que pueda estar teniendo este funcionario. ¿Un mensaje hacia el gobierno o hacia qué sectores puede ser? Definitivamente es un mensaje interno hacia el gobierno, porque la sociedad civil, ¿cómo le vamos a impedir nosotros como sociedad civil a un fiscal que haga su trabajo? Nosotros no tenemos el poder para hacerlo, pero el gobierno sí, por medio de las diferentes instituciones del Estado. El órgano judicial en sí mismo, como los órganos de inteligencia del Estado, el Ministerio de Gobernación, etc. Pablo, tu interpretación. Esa foto es un claro mensaje y claramente hacia el gobierno, porque esta foto salió no en cualquier momento. Esta foto salió después de que el fiscal en serio agarrado el caso de Funes y después de una controversia sobre el caso Conexiones, que es lo que lo llaman, no sé por qué. No tiene nada que ver con... Bueno, pero es que como todo está conectado, o sea, al final esa un poco es la idea. Conexiones del caso del general Benítez, ¿no? Cuando Blandino Nerio... Conexiones en San Miguel. De unos jueces en San Miguel. Pero también estaba en el contexto, fue 2 días después del caso de Blandino Nerio, cuando dijo que la embajadora había llamado a algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Yo lo veo más en el contexto de la controversia que generó el fiscal con el gobierno, con el frente, con declaraciones sobre clicas, así dijo él, en el sistema judicial. Correcto. Y la clica que tiene en la mira, que ya está empezando a judicializar, tiene fuertes conexiones con el FMLN. Esta es de San Miguel, que él llama caso Conexiones. No te vayan a meter en esto porque... No, pero al final de cuentas es eso justamente lo que queremos reflejar en el programa, el nombre Conexiones, porque todo está conectado, o sea, este país es así. Entonces es un claro mensaje porque esto significaba en este momento que el fiscal estaba dando pasos que obviamente no estaban del agrado del gobierno y del partido de gobierno. Entonces, eso está bien, que los embajadores hayan salido de esta manera clara, un poco inusual, pero clara, para darle respaldo. Ellos están dando el mismo respaldo, aunque no hayan tomado una foto, desde hace meses a la sala. Y siempre lo hacen cuando la sala está atacada por personeros del gobierno o del frente. Y eso es correcto hacerlo. Es una manera de la comunidad internacional de un poco
no enfrentarse, pero evitar un pleito realmente entre órganos del Estado aquí. Ahora, difícil para el fiscal, pienso, porque tener que estar pendiente un poco de este tipo de respaldos, pero para poder ejercer su trabajo como Dios manda, digamos, pero también por el hecho de que el periodo es de 3 años. O sea, parece que esa es una debilidad al final que juega en contra del trabajo de un fiscal, ¿no? Este es uno de los dilemas que en algún momento creo que hay que revisarlo. Ya hay bastante gente que están planteando de alargar el mandato, no de este fiscal, eso no se puede, pero en general. Claro, un poco parecido como el caso de magistrados de Corte Suprema de Justicia, ¿no? Un promedio de 9 Pues años, sí. por lo menos. Pues, bueno. No, 9 años para un fiscal es demasiado. 9 años para un Puede ser fiscal. demasiado. Imagínate que Luis Martínez hubiera estado 9 años Sí, aquí. es que ese es el problema, que nosotros usualmente confundimos la persona con la institución. Y definitivamente hay muchas voces que se han levantado en apoyo de este fiscal, pero se nos olvida los fiscales anteriores. ¿Ve? Y Claro. no solo Luis Martínez, sino cualquier otro fiscal. Entonces el tema es de que yo considero que sí es un punto delicado de tener a un fiscal tanto tiempo. Yo creería que como los fiscales se pueden reelegir, yo no sé tú, Paolo, pero yo sí pienso que 3 años es como una prueba de si tú te estás desempeñando bien, estás caminando bien las cosas. Existe el alto nivel de posibilidad que para el otro mandato te pueda reelegir. Entonces, un fiscal puede Sí, estar pero- 6, 9 años. Sí, pero imagínate, si hubieras un tenido si 5 un años fiscal con otro busca, fiscal. digamos, lleva casos que chocan con los intereses de uno de los partidos mayoritarios, básicamente pierde la posibilidad de reelección. Es una problemática que Sí, sí. hay que analizar. Pero sí, 3 años parece poco, ¿no? O sea, 3 años, en eso sí habría definitivamente 3 coincidencia. años parece poco. 3 años parece poco. Ahora bien, Pero yo quiero regresar a un punto, William. eh, Hay una dinámica o dialéctica entre... Es obvio que en esta sociedad se ha despertado un deseo de que haya una acción clara y contundente contra la corrupción. Eso ya es como la sociedad civil, por donde se expresa, claro. de esta manera. Esto está bien, eso está muy bien. El problema es que yo veo con un poco de preocupación la manera como el fiscal, el nuevo, juega a esta cosa. Porque está bien que tenga apoyo, ¿no? Y que sepa que tenga apoyo, y que ese apoyo lo indica que tiene que ser consecuente en su actuación contra la impunidad, pero no puede llevar, y yo creo que un poco lo está haciendo, a una actuación de un fiscal general de la República de llevar los casos de una manera tan mediática como él lo está haciendo. ese es un riesgo. ¿Ves tu riesgo en esto? A mí me parece un riesgo peligroso. De ahí pueden surgir una cosa que yo llamo populismo judicial. Porque tampoco los jueces, tampoco los fiscales pueden actuar bajo presión popular. Entonces, es muy cuestionable. Por ejemplo, yo no tengo ninguna simpatía ni por Quique Rice ni por Luis Martínez. Lo he expresado siempre que no la tengo. No estoy bajo esa sospecha. Yo sentí muy feo, en ese sentido, de que cuando la jueza, que ahorita parece que es dentro de esos que han movido, Exacto. le dio medidas sustitutivas. Y cuando el fiscal, de una manera que no comparto que sea su función, atacó a la jueza y cuestionó su honorabilidad. Porque esta es una decisión, yo creo que en este país las medidas sustitutivas tendrían que ser la regla y no la detención, ¿cómo se llama? ¿Provisional? La detención provisional. Sí. Porque hay un problema. La fiscalía y el aparato judicial es tan lento y tan disfuncional que esos tiempos son muy largos. Claro. No puede ser culpa, no puede ser, digamos, no es culpa del acusado de que la fiscalía necesita 6 meses, después piden prolongación, un año, Sí, claro. y vos estás Claro. sentado en la cárcel. Vaya. Entonces yo creo que en este país
no deberían hacer, yo no sé cuántos son, pero me imagino que son como 10,000. Porque yo me recuerdo que Rodil de centros penales una vez dijo que la tercera parte de la gente que él tiene preso, más los que están en Bartolinas, de la policía, están en detención provisional, no claro, están condenados. Claro. Pero yo creo que en este país debería ser más la regla Bien. al revés. Entonces, bajo la presión popular, si la gente quiere ver acción y a veces hasta sangre, ¿verdad? Y quiere ver la foto de alguien enchuchado, y un fiscal tiene que tener mucho cuidado de no ser sujeto a esta presión, los jueces también, y lo que no puede hacer es apelar a estos sentimientos. Bueno, perfecto, nos quedamos en este punto. Cuando regresemos hablemos de este tema. Fiscal General anuncia creación de una unidad especial antiimpunidad. Podemos estar hablando de una CICIES, estamos hablando de un instrumento. Bueno, después espero las reflexiones de ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Recordamos a ustedes nuestro patrocinador de la entrevista, Conexiones Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales. Están ahí en el occidente de nuestro país, en la zona central para Central y el Oriente. Vamos a la pausa, regresamos y tendremos habilitados los números de teléfonos para que ustedes participen. Volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
continuamos al aire. Está con nosotros en nuestros estudios, acá en San Salvador, Paolo Lourdes y también Max Mojica. Estamos haciendo un análisis de varios temas. El tiempo nos está comiendo, pues, sin duda alguna son varios temas en agenda. Pero bueno, antes de pasar al tema de la creación de la Unidad Especial Anti-Impunidad, Max, esta es una información de última hora que lo está reflejando la prensa de Nicaragua. Dice: el Congreso estadounidense aprueba sanciones contra el gobierno de Ortega, lo que tenemos acá en el full pantalla. Dice: aprueba legislación para que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de préstamos al gobierno nicaragüense. Leo dos párrafos así rapidito. Dice: la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la legislación Nicaraguan Investment Conditionality, cuyo objetivo es que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de préstamos al gobierno que preside el inconstitucional presidente Daniel Ortega. La ley conocida como NICA Act, cuyos actores son los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albino Cires, persigue que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros internacionales sean votados en contra por Estados Unidos, a menos que el gobierno de Ortega tome medidas para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Bueno, una sola palabra, ya era hora. O sea, la timidez mostrada por las relaciones exteriores del gobierno de Obama respecto a Latinoamérica, de alguna u otra forma han colaborado para la situación que se ha dado el gobierno o el movimiento del socialismo del siglo XXI, se ha cundido en toda Latinoamérica. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que una decisión como esta de poner freno ya y poner sanciones a un gobierno claramente dictatorial, donde Daniel Ortega es el dueño absoluto del país y si no es él, es su esposa, yo creo que hasta demasiado se ha tardado el gobierno de Estados Unidos en hacer una situación como esa. Perfecto. Pablo, por favor, ¿cuál es tu análisis? Bueno, quizás yo coincido con esto, pero quizás ese es el momento adecuado de hacerlo, porque si lo hubiera hecho hace 2 o 3 años, simplemente los venezolanos hubieran puesto el pisto a disposición de Ortega para compensar. O sea, a Ortega le hubiera resultado indiferente una medida económica de ese tipo, o sea, teniendo todo los Estados Unidos se hubieran metido en un pleito que no puede tener mucho efecto. Hoy, que los venezolanos le han tenido que cerrar el chorro a todos, menos Cuba, esto sí va a impactar a Nicaragua. No sé de qué forma, pero si lo implementan eficientemente, sí lo va a impactar. No será una noticia tan agradable para Mauricio Funes, que está en Nicaragua, asilado, ¿no? Y que me imagino que el asilo que se le otorgó a Mauricio Funes tampoco estará siendo bien visto desde Estados Unidos. No creo que la hayan hecho por eso, no es tan importante este caso para ellos. Pero no, claro, pero me imagino como alguno de los elementos, de los tantos, una raya más al tigre, como decimos en Puebla. Bueno, varios de los congresistas sí se han pronunciado sobre ese caso también. De acuerdo. Bueno, parece que tenemos a algún televidente con nosotros en la línea. Muy buenas noches. La recomendación, por favor, si le baja volumen a su televisor y nos quedamos escuchando por el auricular. Buenas noches. Buenas noches, díganos. ¿Dónde nos llama? Le hablo aquí de San Salvador. Adelante, le escuchamos. Yo comparto la opinión del señor que habló acerca de que el fiscal tiene que evitar el populismo. Pero también yo creo que el fiscal se ha quedado corto en su actuar, porque pienso que tiene que procesar a los diputados que manifestaron haberle dicho a Funes que no viniera a El Salvador porque le iban a meter preso. Eso creo que son conductas de esos diputados, no me acuerdo los nombres de ellos, pero que tienen que ser procesados, porque ellos actuaron indebidamente y la ley contiene elementos para ser procesados, especialmente que los manifestaron personalmente y verbalmente ante la prensa. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. No sé si tenemos otro televidente. Vamos a recoger algunas llamadas y después esperamos la opinión de ustedes. Muy buenas noches. Como siempre, bájele volumen a su televisor. Le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas, yo aquí de San Salvador. Díganos, adelante. Solamente para felicitarlos. La dupla de Max con Paolo realmente buena y creo que como varios estamos totalmente de acuerdo en todo lo que están diciendo. Bueno, perfecto. Gracias a usted. ¿Alguien más con nosotros en la línea? ¿Tenemos alguien más? Bueno, perfecto. Está con nosotros alguien más.
Buenas noches, baje el volumen a su televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches, le llamo de Santa Tecla. A ver, adelante. Solo le quería preguntar al señor Luis si no es lo mismo el asilo político que pidió Mauricio Funes, no es lo mismo el asilo político que él pidió, porque tengo entendido de que él no puede entrar a Alemania como alemán que es, sino que con la ciudadanía salvadoreña, porque él pidió asilo político también. Quisiera que me contestara al respecto. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Pablo ha tomado nota. Tendrá posibilidad de responderle sin duda alguna. Vamos a ver, ¿alguien más con nosotros en la línea? Bueno, tenemos habilitado el 22630023 y 22649179. Vamos a ver si podemos retomar un par de llamadas más y después pasamos entonces a la opinión de nuestros invitados. Bájele volumen a su televisor y nos dice dónde nos llama. Bueno. Buenas noches. Los felicito por este programa que siempre lo vemos aquí en San Miguel. Díganos. Muchas gracias. Señor Paolo, tengo algo que decirle fuera del tema, ¿verdad? Rápidamente, dígalo, por favor. Y es que me está escuchando, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, le decía que hay un problema aquí en El Salvador y que los medios no lo están publicando. Y yo al señor Paolo lo he considerado un señor sociólogo y a la vez que se preocupa por los derechos de las personas. Sí, sí. Aquí en El Salvador está en una situación bien difícil. Y es que la policía se ha dedicado a quitarle los carros a los pobres señores que se andan ganando el pan de cada día para sus hijos, ya que no hay empleo. Sí, sí. Usted se refiere a los transportistas, a los picacheros, como decimos, que son los que saben. Exactamente. Ya. Sí, ajá, y le iba a decir algo más. Yo le dije a un señor que le quitaron el carro y iba con el niño. Y le dice el niño, papá, los mareos dijiste tú que son malos y solo te quitaban $1 o $5. Y tú dices que la policía es buena y te acaban de quitar el carro. Ya. ¿Cómo estamos, papi? ¿En qué me vas a llevar a la escuela? Bien. Bueno, perfecto. Sí, es un caso muy particular, testimonial. Vamos a ver, alguien más con nosotros en la línea. Muy buenas noches. Bájale volumen a su televisor y que le escuchamos perfectamente. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Díganos, ¿de dónde nos llama? De San Salvador. Adelante, le escuchamos. En este país hay un dicho que dice, claro, tanto tienes, tanto vales. Tanto me das, por tanto te saco. Aquí en este país, de tanta corrupción que hay, que lástima que lo hicimos, ¿cómo se llama? Posesionistas al dinero. Ya no tenemos dignidad de decirle al señor, ¿cómo se llama? Millonario, el juez, mira, dame tantos millones y yo te saco. Como el país ya lo tenemos acostumbrado a la corrupción, ya ellos aceptan, que somos nosotros el pueblo, que pagamos a los señores jueces para que ellos se lucren y tengan el poder en sus manos. Sí. Y es triste ver que el pobre cada día lo agarraron porque tuvo un problema y un accidente, lo llevan preso y ese lo meten 30 años y ya no tiene con qué pagar el juez. Y eso es lo que hay que ver aquí, pelear y sacar la corrupción, empezando donde los jueces. Aquí no tienen la culpa los diputados, no tienen culpa la Corte Suprema de Justicia. Los que les enseñan y que haya una realidad de la vida es jugar y ver la dignidad de cada juez y confiscar que le investiguen y lo fiscalicen con cuánto entra de dinero y con cuánto sale de dinero, porque eso es todo en este país, que fiscalicen a todo aquel funcionario público. Paso buenas noches. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes por la participación. Bueno, a ver, Paolo, comienzo contigo porque hubo ahí un par de consideraciones directas. Bueno, primero el del asilo. Yo no tengo asilo aquí, yo soy ciudadano salvadoreño y yo puedo ir cuando quiero y cuando tengo suficiente pisto puedo ir para Alemania. El único país donde no puedo ir
es a Venezuela porque no me dan visa. Sí, pero fuiste algunas veces en el pasado, ¿no? Fui Como cuando corresponsal. tenía... Sí, pero en coberturas especiales del diario de hoy, ¿no? Sí, yo fui durante 5 años en como 8 viajes, pero no le gustó lo que escribí, entonces ya no me dan visa. Entonces yo no tengo asilo aquí. Sobre eso de los pickups, yo no conozco el caso, pero hay que decir una cosa. Si aquí dentro de nuestro sistema administrativo hay una parte que es una absoluta dictadura, es el VMT. Ahí hay una arbitrariedad y una corrupción y decisiones arbitrarias todos los días. Yo no, con eso no voy a decir si es correcto o no que existan esos pickups, pero la manera como el VMT regula, el VMT tendría que regular el transporte público, pero no lo están regulando. Están realmente inmersos en decisiones arbitrarias con los buceros y no hay realmente, ahí no hay Estado de Derecho. Eso en algún momento había que realmente analizarlo y cambiarlo. Y bueno, había del primero, pero ya no me recuerdo. Era el tema de que el fiscal tenía como varios casos que judicializar. Entonces era un tema de que si iba a ir contra los diputados. Pero bueno, ahí quiero la opinión también de usted, Max. Mira, fíjate que lo que sucede es, y lo platicábamos con Paolo fuera de cámaras, el tema de que hasta dónde le permite la estructura administrativa y los recursos con que cuenta el fiscal de forma habitual y corriente para abrir tantos frentes de batalla. El señor pues ponía el dedo en la llaga del tema de uno de los diputados que le sopló a Funes que existía una acción en su contra y que se fuera... El caso de Medardo González, ¿no? El caso de Medardo. Nombre y apellido, además lo dijo públicamente. De que claro, pero el punto que yo te quiero llegar es el siguiente. Si algo sobra en El Salvador, son posibles casos de corrupción, de peculado, de investigaciones a funcionarios, de investigaciones privados. Entonces, hasta cierto punto yo creo que el fiscal tiene que ir, y eso yo creo que es algo que diferíamos con Paolo, en el sentido que el fiscal tiene que ir paso a paso construyendo casos sólidos. Porque una de las cosas que está sucediendo en El Salvador es que está generándose una nueva ola de esperanza, una ola de esperanza de credibilidad en las instituciones. O sea, nosotros como ciudadanos ahorita estamos creyendo, no en el fiscal, estamos creyendo en la fiscalía. Porque el fiscal va a ser este y mañana va a ser otro. Entonces nosotros no podemos creer en las personas, tenemos que creer en las instituciones republicanas. Ahora, la Fiscalía tiene entre 10 o 14 casos, a veces más, de asesinatos diarios a nivel nacional, ¿no? Por eso te estoy diciendo. O sea, tiene que estar resolviendo sobre los casos de homicidios lo diarios. Corriente, más los especiales. Y de ahí viene la necesidad de crear una unidad especial anticorrupción, ¿verdad? Pero yo quiero decir otra cosa, porque esto no es solamente lo que el ciudadano ahí señaló, el caso de Medardo, de diputados que le han recomendado a Funes pedir asilo o fugarse. Esto no es un caso penal. Este es un pecado político, no penal. No raya con la parte ética, moral, si lo que mira, de estos diputados actúan así, nosotros los ciudadanos tenemos que encargarnos de no permitir que se reelija. Nosotros no podemos tratar de judicializar todos los pleitos políticos. Dios guarde, esto sería horrible. Esto no lo podemos hacer. Entonces, el fiscal... ¿Ves más tú entonces el castigo por la parte estrictamente electoral? Sí, yo no estoy defendiendo a Medardo, por lo contrario. Pero esto no es ahí no tiene que intervenir la justicia. Ahí tiene que intervenir el electorado, el ciudadano. Eso hay que distinguirlo. No queremos que las diferencias políticas y los pleitos políticos se lleven a las cortes. Esto hemos tenido con el caso Selenel y bajo el anterior fiscal, y esto hay que cortarlo. Hasta ahorita creo que este fiscal no ha caído en esa trampa. Pero lo que está diciendo Paolo no contradice lo que yo te estoy diciendo. No. De que al final de cuentas, no caigamos en la tentación de perseguir políticamente a estas personas. Pero de todos modos el fiscal tiene que ser muy prudente con todos los casos que va a abrir. Porque no va a tener 1000 casos estrella, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema de la necesidad de crear esta unidad. Porque esta unidad va a tener que tener sus recursos propios para no caer tampoco en la trampa de que un fiscal tiene
500 casos que atender. Entonces, una unidad especializada con recursos, probablemente de la cooperación internacional, quizás por ahí anda también la foto de los amigos embajadores, para tener un equipo de fiscales apropiado para poder perseguir casos emblemáticos. Porque además tendrá que priorizar, ¿no? Y eso es sumamente difícil también, que cómo se prioriza en la Fiscalía los casos que debe perseguir la Fiscalía. Sobre la base de la presión pública, sobre la base de lo que quiere el FMLN, lo que quiere ARENA, PCN, PDC, o sea, es difícil, me imagino, ¿no? Solo el establecimiento de prioridades. Esto es realmente el reto más grande para un fiscal general. Eso, el fiscal general tiene que tener la independencia, el criterio amplio, y cuando digo independencia, no es solamente independencia del gobierno o de otro partido, sino también independencia de la opinión pública. Un fiscal también a veces tiene que tener el valor de ir contra la opinión pública cuando es necesario. Entonces, definir los criterios, porque no, Max tiene razón, él no puede abrir todos los frentes al mismo tiempo. Claro. ¿No? Algunos lo tienen que hacer, porque el caso de Funes se la tiró la Corte Suprema y no la puede evadir, ¿no? Quizás de otra manera no lo hubiera tocado en ese momento. Entonces, ya estamos en el tema de esa comisión especial. Sí. Unidad especial lo llama él. Yo me recuerdo cuando estábamos en la época de la elección de fiscal, yo estaba discutiendo esa problemática bastante con uno de los candidatos, Chico Díaz, que es amigo mío y yo lo apoyé. Sí. Me hubiera encantado que él se hubiera convertido en fiscal general, pero bueno, ahí discutimos porque la gente pedía una CSIC. Una CSIC no se puede instalar sin el consentimiento del gobierno, eso es imposible, la comunidad internacional no la puede imponer. Y el gobierno ha dicho claramente que no. Entonces, la fiscalía sí lo puede hacer. El fiscal general puede instalar no solamente una unidad como plantea Douglas Meléndez ahorita, sino podría, no una CSIC, pero una comisión especial de alto nivel con apoyo internacional que se encargue de la función que en Guatemala, por ejemplo, tiene la CSIC. No, y claro, sobre esta unidad es poca la información que tenemos de detalle, ¿no? De cuál va a ser su hasta ahorita nadie sabe qué va a hacer. Exactamente. Pero además entendería que el fiscal podría contar con todo el andamiaje legal, no sé, con el respaldo, por ejemplo, a la luz de lo que establece la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, algunos instrumentos adicionales de la Organización de Estados Americanos. Max. Mira, solo con la ley de lavado de dinero ya tiene lo que necesita. ¿Crees tú que sería suficiente? Mira, yo creo que realmente ahorita, al día de hoy, todos los funcionarios del Estado tienen los instrumentos necesarios para perseguir la corrupción. Realmente no necesitan nada más que la voluntad política de hacerlo. Eso así de sencillo. Perfecto. El fiscal general lo que puede hacer, y lo han hecho en ciertos casos, puede incluso nombrar un fiscal especial que puede trabajar independiente incluso del fiscal general. Y que puede trabajar con cierta autonomía. Con absoluta autonomía. Ya. ¿No? Y le puede dar equipo, la comunidad internacional le puede poner recursos y ellos pueden trabajar, este equipo puede trabajar independiente del gobierno y independiente incluso del fiscal general. Y sobre todo independiente del aparato interno de la Fiscalía General, que todo el mundo sabe que no está exento a corrupción. Bueno, perfecto. Tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, dos temas rápidos, ojalá que el tiempo nos alcance. Bueno, ya de alguna forma tocamos rápido. Corte Suprema de Justicia que traslada a jueces cuestionados en este proceso de rotación y enfrentamiento que de alguna forma se ha dado entre el ministro de Economía, Tarsis López, y el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Regresamos después de la pausa.
Rápidamente quiero leerles el resultado de una encuesta que cursé en las últimas 24 horas. La pregunta concreta: ¿por qué cree que al gobierno no le alcanza el dinero para cumplir a tiempo con sus acreedores? Tiene el resultado acá en pantalla. Porque despilfarra, dice el 56%, es mal administrador el 33% y la deuda es una herencia el 11%. Esto es lo que tenemos en este resultado que me interesaba darlo a conocer. Bueno, no sé si tienen una opinión sobre este tema rapidito, Max. Bueno, mira, la deuda cuando la tomó Mauricio Funes andaba alrededor de los 10.000 millones de dólares y nos la dejó en 15.000 millones de dólares, que va, digamos, sumando, ¿no? Entonces, de que es una herencia, definitivamente es una herencia, pero eso no significa que solo porque yo ya venía con una deuda, voy a venir y subirle, ¿no? O sea, al final del día, las tres preguntas, si hubiera habido una opción para darle sí a todas, pues yo creo que las tres tienen un sí, aunque claramente pues la deuda ha ido para arriba pues por el tema del despilfarro. El tema entonces, Corte Plena rota 22 jueces, algunos por emitir resoluciones cuestionadas por la Fiscalía General de la República, dice el diario de hoy. Mira, en la edición yo creo que con este tema, creo que es una medida bastante tímida, bastante cosmética, porque si yo tengo identificado a un juez que tiene problemas de corrupción, ¿por qué lo voy a mover de Chalatenango a San Vicente? ¿A qué me refiero con por qué lo voy a mover de Chalatenango a San Vicente? ¿Acaso en Chalatenango él era corrupto, en San Vicente él va a ser un santo? Entonces, aquí yo comparo un poco con el tema esto que ha venido ocurriendo entre la Iglesia Católica, la pederastría, que los obispos conocían de los casos y tomaban a un sacerdote, lo llevaban de una iglesia y lo movían a otra parroquia. Entonces, yo creo que si se conocen los casos, se tiene que destituir a la persona mientras se investiga. Porque, caso contrario, ¿qué se está ganando con que se mueva de un lugar a otro? Entonces, al final de cuentas, tenemos que leer entre líneas qué es lo que está sucediendo. ¿Le tiene miedo la Corte un poco a la estructura de jueces y le tiene un poco de miedo a destituirlos porque se le van a venir huelgas o paros judiciales? ¿Están queriendo mandar mensajes? ¿Están queriendo desarticular, como lo dijo el fiscal, clicas internas? Pero el tema es que es una medida que la juzgo tímida y pues veamos si va a ser efectiva o no a largo plazo. Bueno, Pablo, no sé si tienes opinión sobre ese tema en particular. No, en general yo estoy de acuerdo con esto. Esa es una medida sustitutiva a la que tendrían que hacer, investigar bien. Esas investigaciones en la Corte están bloqueadas, hay que decirlo así. Hay magistrados... Falta de voluntad, no, hay magistrados que tienen años y años y años y que todavía están ahí de bloquear la depuración judicial y lo siguen haciendo. Entonces, como eso no lo pueden hacer, la sala tampoco es omnipotente, porque esta es una facultad de Corte Plena, no de la sala. Entonces, para más o menos apaciguar la opinión pública, hacen esto, y no es correcto. Bueno, perfecto. Algo que ha ocurrido, digamos, en las últimas horas y tiene que ver ya con la parte estrictamente política, Paolo, y es justamente con la controversia que se ha dado entre el ministro de Economía, Tarsis López, con el alcalde Nayib Bukele. Justamente lo que digamos, quizá fue lo que rebalsó el vaso, porque esto parece que venía desde días atrás con algunos señalamientos, pero este es, digamos, hay un tuit que quiero mostrárselos a ustedes, que es el que de alguna forma detonó esto. Creo que justamente este es. Fue en el programa de Pencho y Aida, donde ha participado Tarsis López este mismo día. Entonces dice él, esto es entrecomillado, ¿no? Lo tengo reflejado acá en la pantalla, como le dijo el vicepresidente que Nayib se dedique a gobernar su comuna y que no la vaya a dejar quebrada como la otra. Eso fue lo que dijo Tarsis López y bueno, después hubo una respuesta inmediata del alcalde Nayib Bukele, que ahí tengo los tweets también. ¿Tu opinión? Yo tengo que confesar que a mí me encanta eso. A mí me encanta que figuras, para mi criterio, cuestionables los dos, se empiezan a agarrar en público de esta manera, aunque teóricamente están en el mismo bote. Entonces, yo suscribiría... Lo interesante es que esta frase que citaste, de Tarsis sobre Nayib, ¿no?, yo la suscribo, tiene toda la razón. Nayib quebró la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y está en buen camino de quebrar esta. Vaya, tiene toda la razón. ¿Tú crees que está ocurriendo esto también, el caso de San Salvador, que lleve ese mismo camino? Sí, claro.
Claro. O sea, haga una investigación del estado de endeudamiento de la alcaldía y te va a dar cuenta. Vaya, pero eso no es el tema ahorita. Yo aplaudo que haya dicho esto y aplaudo también varias respuestas de Tarses. Porque cuando Tarses le dijo que, no, de Nayib a él, ¿va? Porque Tarses para mí es un ministro que yo tengo como 2 años de estarle diciendo al FMLN que está haciendo este señor en su gobierno. No está haciendo nada que valga la pena. Hay corrupción, hay mal uso de fondos. Entonces, bueno, si estos dos se quieren pelear y sacan la ropa sucia mutuamente, yo lo puedo solamente aplaudir, que sigan. Ahora bien, lo que ocurrió esta tarde, por ejemplo, dio conferencia de prensa el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y ahí fue donde también hubo respuestas sobre ese tema, sobre el tema de los subsidios, sobre la parte de la conducción del manejo económico que está haciendo este gobierno, y obviamente tiene que ver directamente con el ministro de Economía. Por ejemplo, alguno de los tweets dice el alcalde Nayib Bukele: lo que viene es peor y esto podría acabar con la clase media en lugar de erradicar a la clase pobre. No se quiere erradicar la pobreza, es decir, llevar a todas estas personas a la clase media. Y luego otro tuit dice: por tanto, no podemos permitir que se elimine este subsidio a las personas que en realidad lo necesitan. Y si este camino continúa, estaremos con medidas mayores, más impuestos a los que menos tienen y quitando subsidios. Mira, lo que pasa es que ahí estás viendo el arte que Nayib domina muy bien, que es el arte después de conectarse con el pueblo y con lo que el pueblo quiere escuchar. Porque el tema de los subsidios no es lo populista, es en un país quebrado, que sabemos que en unos cuantos días podemos estar en un default, estar defendiendo subsidios. Yo considero de que los subsidios que han sido de alguna u otra forma el tema de abanderamiento de muchos gobiernos de corte populista, inclusive pues el de El Salvador y el anterior de Arena, creo que han llegado a su fin, porque le hemos puesto demasiado estrés a las finanzas públicas. Entonces, Nayib, al meter subsidios en su pleito con Tarsis, es simplemente pues estarle queriendo echar leña al fuego, sacando raja política y señalando al frente. Pero yo creo que si algo he estado de acuerdo en términos de las decisiones que ha tomado el frente, cosa que yo difícilmente lo estoy, es en el punto de cortar subsidios, porque ya la finanza pública es insostenible. Paolo, para cerrar, nos quedan 2 minutos. ¿Esto va en perspectiva a lo que pueda ocurrir en la elección de diputados y alcaldes 2018 o presidencial 2019? Claro, eso ya no es parte de un pleito de Nayib con un ministro y uno de los ministros menos importantes y menos importantes de este gobierno. Esto es ya dentro de la estrategia de Nayib de ubicarse en una posición de independiente también del frente y de apelar a los sentimientos y resentimientos populares que obviamente se están desconectando del frente por el mal gobierno que tiene. ¿No ves tú la réplica de lo que se pudo hacer con Mauricio Funes cuando era candidato del FMLN, de querer demostrarse con alguna independencia y eso granjearle? Pues eso ya pasó, eso fue con Mauricio Funes. O sea, ¿no ven ustedes posibilidades que funcione ese mismo esquema en esta oportunidad? Claro que sí. Es que mira, lo que pasa es que aquí en El Salvador claramente hay 2 vehículos presidenciales, o Arena o el FMLN. Claro. Entonces, todos los experimentos intermedios, llámale Gana y para atrás, cuando se dio, ¿cuál era este presidenciable del FMLN que puso su propio partido? Esos partidos no llegaron a ninguna parte. Entonces vos sabes que para ganar la presidencia de El Salvador tenés que irte con el frente con el FMLN. Nayib, si se separa del frente, para mí sería un suicidio político, porque él necesita el frente para ganar y el frente podría necesitarlo a él para volver a llevar a otra persona a la presidencia. Pero ese experimento con Mauricio Funes no creo que se pueda dar. Y si en esta etapa de coquetear con la independencia, simplemente el frente va a optar por otro candidato. Vaya, todo lo que Max dice es correcto y lo sabe el frente. Creo que el que no lo sabe es Nayib. Ya se lo dijiste. O sea, no alcanza hasta ahí la sagacidad de Nayib para olfatear que va por otro lado. Nayib está en una situación muy particular. El plan A es ofrecerse al frente y convencer al frente que él es el candidato idóneo para ellos, que no va a pasar.
Y el plan B es ir contra el frente o a la par de frente, que no va a funcionar. Pero eso quizás todavía no lo saben. Bueno, se nos fue el tiempo. Obviamente nos hizo falta tiempo para poder abordar todos los temas con más profundidad. Gracias, Paolo. Muy gentil, muy amable. Gracias. Siempre un gusto. Bueno, gracias, Max. Un gusto tenerte por primera vez con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Vamos a repetir. Por cierto, ahí les tiraron flores de ahí los televidentes, ¿no? Así que los vamos a tener en dupla en la próxima. Hacemos buena dupleta, dice. Bueno, perfecto. Saludos a la gente en San Miguel. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la fiel participación. Nos vamos a ver mañana a las 8 de la noche. Estará con nosotros en nuestros estudios Enia Hernández y también Ima Girola, conociendo el punto de vista, el análisis de dos mujeres importantes que están involucradas en diferentes quehaceres para darnos su opinión sobre estos temas también que de alguna forma hemos abordado esta noche. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.